El día que mi hijo Lauri entró al jardín de niños, renunció a sus pantalones de pana con peto y comenzó a usar los de dril azul con cinturón. Me quedé viéndolo mientras se alejaba en compañía de la muchacha de la casa vecina y me di cuenta de que había terminado una etapa de mi vida y que el pequeño dejaría de despedirse con la mano al llegar a la esquina. Después de su primer día de clases, regresó a casa de igual manera, dejando la puerta abierta, la gorra en el suelo y la voz repentinamente más ronca. ¿Hay alguien en casa?, preguntó a la manera de los mayores. Durante la comida habló con insolencia a su padre, volcó la leche de su hermanita y afirmó que, según decía la maestra, no debe invocarse el santo nombre de Dios en vano. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, pregunté como por casualidad. Muy bien, contestó. ¿Aprendiste algo?, le preguntó su padre. Aprendí nada, dijo Lauri mirándolo fijamente. Después agregó, la maestra dio unos azotes a un niño por ser un fresco. ¿Qué hizo?, pregunté yo. ¿Cómo se llama?, completó mi esposo. Lauri contestó con la boca llena que había sido Carlos el niño que se había portado mal y que había recibido algunos azotes y cumplido penitencia en un rincón. Al día siguiente, cuando Lauri tomó el asiento para comer, como al paso, dijo, Carlos volvió a portarse mal. Le pegó a la maestra. ¡Santo cielo!, dije, y no sé por qué me arrepentí de nombrar el nombre de Dios en vano. Habrá recibido algún castigo, ¿verdad? Claro que sí, contestó Lauri, pero dirigiéndose a su padre le dijo, mira aquí arriba. ¿Qué cosa?, preguntó el padre mirando hacia arriba. Ahora mira aquí abajo, añadió Lauri. Mira mi dedo pulgar. ¡Ah, qué tonto eres! Y se echó a reír como un loco. Esperé a que se calmara y cuando lo hizo le pregunté por qué había pegado a la maestra. Porque quiso que pintara con lápices rojos y Carlos quería pintar con lápices verdes, dijo Lauri, y por eso le pegó a la maestra. Y ella le dio otros azotes y dijo que nadie jugaría con Carlos, pero nadie le hizo caso. Yo, está de más decirlo, quedé preocupada. El tercer día, miércoles de la primera semana, Carlos tiró del columpio a una niña y la hizo sangrar, y la maestra lo tuvo que encerrar. El jueves permaneció en un rincón durante medio día porque estuvo golpeando el suelo con los pies. El viernes no lo dejaron dibujar porque se divirtió tirando gises a los demás. Cuando llegó el sábado, ya tenía yo muy serias dudas sobre la conveniencia de seguir mandando a Lauri a esa escuela. Había aprendido palabrotas y su carácter había cambiado mucho, quizá por la influencia de ese chico Carlos. No te preocupes, me tranquilizó mi marido. En el mundo hay mucha gente como ese Carlos. Da lo mismo que lo conozca ahora que más tarde. Pero sus palabras no sirvieron de mucho. Cuando llegó el lunes, yo esperaba ansiosa el regreso de mi hijo. Lauri llegó un poco más tarde, lleno de noticias. ¿Sabes qué cosa hizo Carlos, mamá?, me preguntó mientras pasaba por la puerta detrás de mí. Gritó tanto que mandaron a un niño de la otra clase a decirle a la maestra que lo hiciera callar, y cuando terminó la clase, Carlos tuvo que quedarse castigado. Y los otros niños también se quedaron para verlo. En ese momento entró mi esposo y Lauri lo recibió con un saludo poco usual. Le dijo, «Hola, cabeza de estropajo».
En la noche del lunes se celebró la primera reunión de maestros y padres de familia, pero como el bebé estaba algo resfriado, no pude asistir. Tenía muchos deseos de conocer a la mamá de Carlos. El martes, Lauri dijo de pronto: «¿Vino alguien a ver a la maestra?» «¿La mamá de Carlos?», preguntamos al mismo tiempo mi marido y yo. «No», contestó el chico con gesto desdeñoso. Era un hombre que nos mandó hacer ejercicios y tocar nuestros dedos de los pies. Así. Hizo el ejercicio varias veces y luego apuntó. Carlos no quiso hacer los ejercicios. No, Carlos fue tan fresco que dijo al amigo de la maestra que él no había nacido para hacer los ejercicios. Luego le dio una patada al amigo de la maestra porque quiso inclinarlo. «¿Qué crees que harán con Carlos?», preguntó mi esposo. «Supongo que lo echarán de la escuela», dijo Lauri y se encogió de hombros. Miércoles y jueves fueron de rutina. Carlos estuvo dando la lata durante la clase, pegó a un niño en el estómago y lo hizo llorar. El viernes, Lauri volvió a quedarse un rato más en la escuela y lo mismo sucedió a los demás niños. Al llegar la tercera semana de kinder, Carlos se había convertido en una institución. Cuando el bebé lloraba de noche, decíamos que era un Carlos, y Lauri le hacía al Carlos cuando llenaba su tren de lodo y lo llevaba a la cocina. Hasta mi esposo, cuando dio con el codo al teléfono y tiró el teléfono, cenicero y jarrón con flores al suelo, dijo enseguida: «Parece cosa de Carlos». Durante la tercera y cuarta semanas, Carlos sufrió un cambio. Lauri declaró con mirada torva durante la comida que ese día Carlos había sido tan bueno que la maestra le había regalado una manzana. No lo podíamos creer mi esposo y yo. Además, explicó Lauri, repartió los lápices y recogió los libros y la maestra dijo que ayudaba muy bien. Esa noche le preguntó a mi marido sobre el cambio tan positivo de Carlos. «Espera y verás», dijo cínicamente. «Con tipos como ese Carlos no hay que fiarse. Algo estará planeando». Pero estaba en un error. Por espacio de una semana, Carlos fue el brazo derecho de la maestra. Todos los días repartía unas cosas y recogía otras, y ningún día tuvo que quedarse castigado. La junta de padres de familia será la semana entrante, informé a mi esposo una tarde. Por fin conoceré a la mamá de Carlos. Pregúntale qué pasó con su niño. Me gustaría saberlo, dijo mi esposo. Sin embargo, el viernes de esa misma semana, las cosas volvieron a la normalidad. Carlos dijo una palabra a una niña y ella la repitió y la maestra le lavó la boca con jabón y Carlos se rió. «¿Qué palabra fue esa?», preguntó mi marido sin darse cuenta de lo que decía. «Tendré que decírtela al oído porque es muy mala», dijo Lauri. Y cuando lo hizo, su padre abrió tamaños ojos que me permitieron suponer su calibre. El lunes se olvidó de la niña y Carlos dijo la palabra 3 o 4 veces y cada vez le lavaron la boca con jabón. También tiró gises a los demás. El lunes, mi esposo me acompañó hasta la puerta. Era la noche de la junta. Lleno de curiosidad, me recomendó mucho que invitara a la casa a la mamá de Carlos para conocerla y valorar el tipo de mamá que podía tener un niño de esa naturaleza tan controversial. Durante la junta me mantuve sentada mirando todos los rostros, intentando localizar a la persona que ocultaba el secreto de Carlos. Nadie se levantó para pedir disculpas por la forma de comportarse de su hijo. Nadie habló de Carlos. Cuando terminó la reunión,
Busqué a la maestra de Lauri. Tenía en la mano una taza de té y un pedazo de pastel de malvavisco. Nos miramos una a la otra y nos sonreímos. Tenía ganas de conocerla, me presenté. Soy la mamá de Lauri. La maestra dejó de sonreír por un momento. Con su vocecita de niña habló. Todos nos interesamos por Lauri. Adora el kinder, maestra. Todo el tiempo habla de su clase, dije yo. La primera semana hubo ciertos problemas de adaptación, dijo la maestra, pero ahora me ayuda bastante. Claro, con algunas excepciones. Yo repuse, Lauri sabe adaptarse bien a pesar de la influencia de Carlos. La maestra puso un gesto de extrañeza en su rostro y preguntó, ¿Carlos? ¿Qué Carlos? Sí, contesté riendo. Debe tener cantidad de problemas con ese Carlos, ¿no es cierto? Se hizo un silencio pesado hasta que la maestra volvió a decir, ¿Carlos? No tenemos ningún Carlos en el kinder.